Nunca planeé abandonar mi matrimonio después de 12 años. Pero cuando ella me llevó al límite, lanzándome aquel ultimátum frente a todos nuestros amigos como quien dicta una sentencia judicial, algo dentro de mí estalló. Dicen que los tranquilos somos los más peligrosos cuando finalmente nos quebramos, y esa noche descubrí exactamente de qué era capaz. Aquello los aterrorizó a todos, pero especialmente a ella, que siempre creyó tener el control absoluto de mi gravedad. Esta es la historia de cómo recuperé las riendas de mi vida y mi propia dignidad. Mi nombre es David Alonso. Tengo 39 años y estuve casado con Verónica durante 12 inviernos que terminaron por congelarlo todo. Nos conocimos en un retiro corporativo en los Pirineos, cerca de Huesca. Fue una de esas pesadillas de team building diseñadas por recursos humanos donde te obligan a dejarte caer hacia atrás, a ciegas, para que un compañero te sostenga. Ella me atrapó. Recuerdo haber pensado en lo firmes que eran sus manos, no flaquearon ni un milímetro. ¡Qué seguridad! Así es Verónica en todo. Guapa, decidida, imparable. Una fuerza de la naturaleza que arrasa con lo que sea una vez que se le mete algo entre ceja y ceja. En aquel entonces, éramos la pareja que todos envidiaban en Madrid. El dúo dinámico de la consultora. Nos quedábamos despiertos hasta las tantas planeando nuestro futuro entre besos y copas de Ribera, trazando la trayectoria de nuestras carreras como si fueran mapas del tesoro. Soñábamos con una casa con patio andaluz para los veranos y con 2 hijos. Un niño y una niña. Naturalmente, lo teníamos todo bajo control. Pero es curioso cómo la vida se ríe de tus esquemas. El aborto espontáneo lo cambió todo. Nos cambió a nosotros de una forma irreversible. Fue temprano, apenas a las 11 semanas, pero aquel temporal arrasó con nuestro mapa perfecto. Yo necesitaba hablar, compartir el vacío, llorar la pérdida de lo que no llegó a ser. Verónica, en cambio, prefirió hacer como si nada hubiera pasado. Se refugió en el trabajo, ascendiendo en la escala corporativa con un enfoque tan obsesivo y frío que no dejó espacio para el duelo. Ni para mí. Recuerdo perfectamente la mañana en que sentí, por primera vez, el abismo real entre nosotros. No hubo portazos ni gritos dramáticos, eso habría sido más fácil de gestionar. Solo estábamos Verónica y yo en la isla de la cocina. Ella deslizaba el dedo por la pantalla de su iPhone con una rapidez mecánica mientras yo intentaba proponerle una escapada de fin de semana a la casa de campo que sus padres tienen en la Sierra de Guadarrama. Dejé de hablar a mitad de la frase al darme cuenta de que mis palabras rebotaban contra un muro de cristal. Levantó la vista un segundo, parpadeó con esa impaciencia contenida y me pidió que repitiera, pero sus ojos ya se desviaban de nuevo hacia la bandeja de entrada. Déjalo, dije con un nudo en la garganta. No era importante. Ella asintió distraída, murmurando algo sobre un cliente de Barcelona, y volvió a sumergirse en cualquier correo que hubiera captado su atención. Me quedé allí plantado, con 2 tazas de café humeando en las manos, sintiéndome un mueble más en mi propia cocina. Mi amigo Mark fue el primero en soltar la lengua. Estábamos viendo un partido del Real Madrid en su casa, con el volumen alto para no tener que pensar mucho, cuando me soltó a bocajarro que cómo iban las cosas por el hogar. Le di el estándar bien que nos soltamos los hombres cuando no queremos abrir la caja de los truenos. ¿Estás seguro, David? Insistió Mark, sin apartar los ojos de la tele. A Verónica se la ve distinta últimamente. Distante, como si estuviera en otra liga. Me puse a la defensiva al instante, sintiendo una punzada de orgullo herido. Solo está agobiada. Tienen una fusión importante en el despacho y no da abasto. Mark asintió despacio y le dio un trago largo a su Estrella Galicia. Siempre hay una fusión importante, tío. Siempre. Cambié de tema, pero sus palabras se me quedaron grabadas a fuego porque daban en el clavo. Siempre había algo. Una emergencia de última hora, un viaje a la oficina central, una cena ineludible.
Y yo siempre era el tipo comprensivo, el que apoyaba incondicionalmente, el que esperaba en casa con la cena caliente y una sonrisa ensayada. Siempre el fiable David, el que nunca levantaba la voz, el que nunca protestaba. Me había convertido en un calzonazos profesional, un actor secundario en la película de mi propia mujer. Hasta la noche en que el guión saltó por los aires. Lo vi por primera vez en la cena de Navidad de la empresa, entre el ruido de copas de cava y las risas forzadas de los compromisos corporativos. Esa mirada en los ojos de Verónica cuando hablaba con Ricardo Bastida, el nuevo vicepresidente de marketing, me revolvió algo por dentro. No era una atracción física evidente, sino algo más peligroso. Fascinación intelectual. Él era todo lo que Verónica admiraba y todo lo que yo no era. Ruidoso, cargante, con esa seguridad de quien nunca ha dudado de sí mismo y una colección de historias impostadas sobre paracaidismo en Nueva Zelanda y navegación por las Cícladas. Yo me quedé en un rincón, refugiado en un gin tonic que se iba quedando aguado, observando a mi mujer reírse de sus chistes como si fueran la cima del ingenio, con una entrega que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Solo está haciendo contactos, intenté convencerme. Conocía a Verónica, sabía que construir puentes era su forma de trepar, y siempre había admirado esa ambición. Pero cuando vi que su mano se posaba en el brazo de él un segundo de más, bajo las luces estridentes del salón de eventos, un frío glacial se instaló en mi estómago. Más tarde, mientras conducía de vuelta a casa bajo una lluvia fina que empañaba los cristales del coche, pregunté por Ricardo intentando sonar casual. Es brillante, soltó ella sin despegar la vista del móvil. ¿Sabías que ha duplicado la tasa de conversión en solo 3 meses? Es un genio de los datos. Fascinante, murmuré con una ironía que no pudo ocultar mi desgana. Verónica levantó la vista, escrutándome con fastidio. ¿Y ese tono? ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo que se nota que habéis conectado muy bien, respondí manteniendo la vista fija en la carretera. Ella soltó ese suspiro. El suspiro de David, eres un lastre. Se llama ser profesional, David. A algunos de nosotros sí nos importa prosperar y no quedarnos estancados en la mediocridad. El dardo fue directo al centro. El año pasado rechacé aquel ascenso en Bilbao porque me gustaba nuestra vida en Madrid, nuestro barrio, los amigos de siempre. Ella nunca me lo perdonó. Para Verónica, las raíces eran solo algo que te impedía volar. En el fondo, yo seguía guardando la esperanza de que, sin el estrés de una mudanza, pudiéramos intentar tener otro bebé. Pero viendo su perfil iluminado por la luz azul del teléfono, esa esperanza me pareció una estupidez de niño pequeño. Al llegar a casa, el silencio fue sepulcral. Verónica se quitó los tacones con un gesto seco y subió las escaleras sin decir palabra, ni un buenas noches. Se acabaron las copas de vino frente a la chimenea para comentar los cotilleos de la oficina o reírnos de las borracheras de los jefes. Solo oí el ruido de la ducha y, poco después, el portazo definitivo de su dormitorio. Esa noche volví a dormir en el sofá, dándome la excusa de no querer despertarla, aunque la verdad es que me dolía demasiado sentir su espalda dándome el frío de la muerte a pocos centímetros de distancia. A la mañana siguiente, mientras el café goteaba con una lentitud exasperante, me llamó mi hermano Javi desde Marbella. ¿Cómo va eso, hermanito? Su voz siempre sonaba como si acabara de ganar la lotería. Bien, tirando. Mucho lío en la oficina, mentí. No me vendas la moto, me cortó Javi. Me lo ha dicho mamá. Verónica ni siquiera se molestó en llamarla por su cumpleaños. Ni un mensaje. Cerré los ojos, sintiendo la vergüenza ajena. Ha estado a tope con el lanzamiento de un producto, Javi. Ya sabes cómo es. ¿Tan a tope como para no dedicarle 5 minutos a su suegra? A la mujer que os prestó el dinero para la fianza de la casa y ayudó con la boda. No me jodas, David. No supe qué decir.
Javi suspiró y su tono se volvió más humano. Mira, voy para Madrid el mes que viene por una conferencia. Vamos a quedar para tomarnos unas cañas, pero solos tú y yo. Sin agendas ni historias. Claro, acepté, aunque sabía que Verónica se inventaría cualquier compromiso ineludible para que yo no pudiera ir. Me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el porche del jardín. Recordé aquel primer verano en la casa, cuando lo construimos juntos. Me di un martillazo en el pulgar y ella, entre risas, me dio un beso para curarme mientras se burlaba de mi poca maña. Terminamos con una barbacoa, bebiendo cervezas baratas y haciendo planes para fiestas que nunca llegaron. Hacía 2 años que no invitábamos a nadie. Miré el calendario. San Valentín estaba a la vuelta de la esquina. Quizá, pensé, un último gesto romántico podría rescatar al menos un rescoldo de lo que fuimos. Me puse a buscar escapadas con Encantó, hoteles rurales lejos del ruido, rezando para que no fuera demasiado tarde para despertar de esta pesadilla. San Valentín llegó y pasó sin pena ni gloria, como un trámite burocrático más. La reserva que había hecho con semanas de antelación en Il Giardinetto, aquel italiano de la calle Villalar donde celebramos nuestro primer aniversario entre promesas de amor eterno, se quedó cogiendo polvo. Verónica me envió un escueto WhatsApp a media tarde. Imposible hoy. Reunión de última hora. No me esperes despierto. Me comí las fresas con chocolate directamente de la caja, de pie en la cocina, y tiré el ramo de rosas rojas al contenedor de la esquina. Mirando hacia atrás, ese fue el momento exacto en el que debí haberle plantado cara. En lugar de eso, me tragué la humillación, como venía siendo costumbre, y me fui a la cama antes de que ella llegara. A la mañana siguiente, me encontré con Mark en el gimnasio. Me observó mientras yo cargaba la barra del press de banca con mucho más peso del habitual, bufando en cada repetición. Levantó una ceja, pero no dijo nada hasta que terminamos. Noche difícil, ¿no? Gruñí, soltando el aire de golpe. Después del entrenamiento, mientras nos tomábamos unos batidos de proteínas en la cafetería de al lado, finalmente solté lastre. Le hablé de la distancia abismal, de ese tal Ricardo que parecía ser el nuevo centro del universo de mi mujer y de la cena de San Valentín tirada a la basura. Tienes que plantarte de una vez, David, me soltó Mark, mirándome a los ojos sin paños calientes. ¿Tú de verdad crees que ella puede respetar a un calzonazos? Enséñale los dientes, tío. Hazle ver lo que está a punto de perder antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me escocieron como si me hubiera echado sal en una herida abierta, pero tenían razón. ¿Cuándo me había convertido en ese tipo gris? ¿En qué momento dejé de pelear por mi sitio en mi propia casa? Ese mismo viernes hice algo que no me había atrevido a hacer en meses. Reservé una cabaña de madera en plena Sierra de Gredos. Sin pedir permiso, sin consultar agendas compartidas en el móvil, sin esperar un visto bueno. Simplemente hice la maleta. Estaba apurando un café solo en la cocina cuando Verónica bajó, embutida en sus mallas de marca para su clase de spinning de los sábados. ¿Y esa bolsa?, preguntó, arqueando una ceja con esa superioridad tan suya. Me voy a la sierra el fin de semana. Salgo en 20 minutos. Si quieres venir, date prisa. Se quedó de piedra. Abrió la boca para protestar y la cerró al instante. No puedo dejarlo todo así, por las buenas. He quedado con Lucía para el brunch y tengo que terminar el informe de lunes. Perfecto, la corté, dejando la taza en el fregadero. Pues nos vemos el domingo por la noche. La cara de desconcierto que se le quedó casi compensó el nudo de nervios que me atenazaba el estómago. Cogí las llaves del coche y salí de allí sin mirar atrás, sintiendo una extraña descarga de adrenalina. La montaña era justo lo que mis pulmones necesitaban. Caminé por las rutas de Gredos hasta que me quemaron los cuádriceps, me detuve en un risco y respiré un aire que,
por fin, no olía al perfume caro de Verónica ni a su indiferencia. Esa noche, frente a la chimenea de la cabaña, me enfrenté a la cruda realidad. Mi matrimonio se estaba yendo al carajo y yo había estado demasiado aterrorizado como para intentar salvarme. Mi móvil vibró sobre la mesa de madera. Era ella. Dejé que saltara el buzón de voz y, poco después, escuché el mensaje. ¿Pero dónde estás exactamente? El marido de Lucía me ha dicho que el hotel de la zona está cerrado por reformas. ¿Estás con alguien? Llámame ahora mismo, David. No lo hice. Por primera vez en una década, me puse a mí mismo por delante. Y se sintió como volver a la vida. La casa estaba a oscuras cuando regresé el domingo por la tarde. Al encender la luz de la cocina, me encontré a Verónica sentada en la isla, todavía con la ropa de oficina, como si hubiera estado montando guardia. Su cara era una máscara de control absoluto, pero sus ojos echaban chispas. ¿Se puede saber dónde narices has estado? Su voz era puro hielo. Exactamente donde te dije. En una cabaña por la zona de Hoyos del Espino. Llamé al hotel principal y me dijeron que no estabas. Es que no me quedé en un hotel, la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quería privacidad. Me estudió de arriba a abajo como si fuera un bicho raro. Quizá lo era. El David que se había marchado el viernes no era el mismo que acababa de cruzar el umbral. Así que esta es tu rebelión. Desaparecer sin decirme ni dónde te metes, escupió con desprecio. Dejé las llaves sobre el mármol con suavidad. ¿Y cuándo fue la última vez que tú me dijiste dónde estabas de verdad, Verónica? Todas esas noches de oficina y emergencias de fin de semana. ¿De verdad te crees que soy idiota? Sus ojos se agrandaron un milisegundo antes de entrecerrarse con rabia. ¿De qué me estás acusando exactamente? No te acuso de nada. Solo te pregunto por qué seguimos con este teatro, fingiendo que todo va bien cuando llevamos meses viviendo como dos extraños que comparten hipoteca. Ella se levantó de un salto, cruzándose de brazos. Estás siendo ridículo. He estado trabajando para que no nos falte de nada. Algunos tenemos ambición, ¿sabes? No, Verónica. Algunos tenemos prioridades. Y está claro que yo ya no soy la tuya. En ese momento, se oyó el sonido de la cerradura y risas en el pasillo. Maldita sea, lo había olvidado por completo. Era la noche de juegos con los Hernández y los Varela. Verónica se había empeñado en ser los anfitriones semanas atrás, aunque no jugábamos a nada desde hacía siglos. Terminaremos esto luego, me siseó ella con los dientes apretados, transformando su rostro en la máscara de la anfitriona perfecta. No, dije con una firmeza que hizo que se detuviera en seco. Lo terminamos ahora. La voz de Lucía Hernández llegó desde el recibidor. Hola. ¿Hay alguien en este casoplón? La cara de Verónica pasó del blanco al rojo en un segundo. Ni se te ocurra montar un numerito delante de ellos, David. No te atrevas. Pero algo en mi interior se había roto definitivamente. Todos esos meses de silencio, de aceptar migajas, de sentirme invisible. Se habían acabado. El volcán estaba a punto de entrar en erupción. Las parejas entraron en casa cargadas con botellas de vino y bolsas de aperitivos de gourmet, pero sus sonrisas flaquearon al instante al chocar contra el muro de tensión que flotaba en el aire. Verónica, con una velocidad asombrosa, se puso su máscara social, esa misma que le había valido el premio a la mejor ejecutiva 3 años seguidos. David acaba de llegar de una escapada en solitario, todavía está aterrizando, dijo ella con una risa falsa. ¿Quién quiere una copa de Ribera? Pero yo estaba harto de la función de teatro. No podía más. En realidad, dije, elevando la voz por encima del murmullo, creo que lo mejor es que os vayáis todos a casa. Verónica y yo tenemos que hablar de algo importante. Ahora mismo.
Ella se quedó helada, con el sacacorchos en una mano y la botella en la otra. Me lanzó una mirada que pretendía aniquilarme. David, corta ya. Estás haciendo el ridículo y poniendo a todo el mundo en un compromiso. No, Verónica. Por primera vez en mucho tiempo estoy siendo honesto conmigo mismo. Me giré hacia nuestros amigos, que no sabían dónde meterse. Lo siento, de verdad, pero no estamos para visitas esta noche. Fue entonces cuando ella, por primera vez en 12 años, perdió los papeles por completo. Estampó la botella sobre la encimera de mármol. El vino tinto salpicó el blanco inmaculado de la cocina, pareciendo una mancha de sangre. Tú no decides esto. Escupió ella, con la cara desencajada. No puedes aparecer aquí después de haberte largado todo el fin de semana a saber dónde y empezar a dar órdenes en mi casa. Me presionó demasiado. Me lanzó un órdago justo delante de todos, convencida de que yo, el fiable David, me achantaría como siempre. O pasas por el aro ahora mismo y pides perdón, o te largas. O te quedas aquí y te comportas, o cruzas esa puerta para no volver. Tú eliges. No dije ni una palabra. No hubo gritos ni más reproches. Simplemente cogí las llaves del coche que estaban sobre la mesa y me marché. El silencio que dejé atrás, mientras bajaba las escaleras, fue absoluto y sepulcral. Conduje durante la noche sin un destino fijo, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con una extraña sensación de vacío. Necesitaba poner kilómetros entre esa casa y yo. Terminé en el Gato Negro, un bar de esos de barrio que resisten al tiempo, donde Mark y yo a veces veíamos los derbis. El lugar estaba casi vacío, típico de un domingo noche. Un whisky solo, sin hielo, le dije a la camarera, una mujer con los brazos tatuados y mirada de vuelta de todo. Al segundo trago, el móvil empezó a vibrar como un animal herido en mi bolsillo. Primero Verónica, luego Lucía, luego Marcos Varela. Seguramente pidiendo explicaciones o intentando mediar. Lo apagué y lo guardé en la chaqueta. Líos de faldas, ¿no? Soltó la camarera dejando otro vaso frente a mí. ¿Tanto se me nota? Tienes esa cara de quien está decidiendo si saltar al vacío o volver a la jaula, dijo mientras pasaba un paño por la barra. Me reí sin ninguna gana. He terminado de luchar por alguien que dejó de luchar por nosotros hace siglos. Ella sintió y se fue a atender a un viejo que dormitaba en una esquina. Agradecí que no me soltara los típicos clichés de mañana lo verás todo mejor o por qué no vais a terapia. Sabía, igual que yo, que hay cosas que se rompen con tanta saña que no hay pegamento en el mundo que pueda devolverle su forma original. Mi alianza de boda pesaba quintales. La giré sobre el dedo, recordando el día en que nos la pusimos en aquella iglesia de Huesca. Qué seguros estábamos de todo. Qué estúpidamente ingenuos éramos. Esa noche dormí en el sofá de Mark. No me hizo ni una sola pregunta, se limitó a lanzarme una manta y señalar el cuarto de invitados. Quédate el tiempo que te haga falta, tío. A la mañana siguiente pedí el día libre por asuntos propios, algo que no hacía en años. Conduje hasta la casa de campo de mi hermano Javi, a 1 hora de Madrid. Me había dado una copia de las llaves hacía tiempo por si quería desconectar. La casa olía a pino, a leña fría y a esa calma que solo da el campo. Me senté en el porche, mirando el horizonte, y empecé a hacer una lista. Pero no era una lista de pros y contras de mi matrimonio, esa etapa ya estaba enterrada, sino de pasos prácticos. Necesitaba buscar un piso. Teníamos que hablar con abogados. Había que desenredar 12 años de una vida compartida que se había vuelto un nudo gordiano. El pensamiento de enfrentarme a un divorcio debería haberme aterrorizado. Sin embargo, mientras el sol calentaba el porche, me sentí más ligero que nunca. Pasara lo que pasara a partir de ahora, al menos la mentira se había terminado. El móvil vibró en cuanto me atreví a encenderlo. Un mensaje de Verónica.
tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Ni una disculpa. Ni un ápice de remordimiento por lo que había pasado delante de todos. Solo una orden directa, seca, como si estuviera convocando a un becario a su despacho. Empecé a escribir una respuesta, le di vueltas a cada palabra y, finalmente, la borré. Hay conversaciones que no se pueden tener por WhatsApp, el texto no tiene alma y ella era experta en retorcer los silencios. En su lugar, llamé a la única persona que sabía que no me bailaría el agua. Mamá. Sí, soy yo. ¿Tienes un momento? Mi madre escuchó sin interrumpir, un milagro en ella, mientras yo soltaba todo el lastre de estos meses. Siempre pensé que Verónica era demasiado perfecta, sentenció finalmente, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que ella misma dirigía. Escúchame bien, David. Te mereces a alguien que quiera al David de verdad, no a la pieza de ajedrez que mejor encaja en su tablero de éxito. Me quedé mirando el reflejo de los árboles en el agua. Creo que se ha acabado, mamá. De hecho, se acabó hace mucho tiempo, pero no quería verlo. Entonces sé un caballero, pero sé tajante. No lo alargues más de la cuenta. Tu padre y yo te criamos para ser un buen hombre, David, pero eso no significa ser un mártir. Después de colgar, le envié un mensaje escueto a Verónica. Estaré en casa mañana por la tarde para hablar. A solas. Su respuesta fue instantánea. He estado muerta de preocupación. ¿Dónde narices estás? No contesté. Por una vez en mi vida, no sentí la obligación de dar explicaciones ni de calmar sus nervios. Regresé a Madrid con las ventanillas bajadas a pesar del frío de la sierra. Sonaba Sabina en la radio, con esa voz de lija cantando sobre derrotas que saben a victoria y nuevos comienzos. Me sentía limpio, como si el aire de Gredos me hubiera purgado los pulmones. La casa estaba a oscuras, a excepción de una luz amarillenta en la cocina. Verónica estaba allí, sentada en la isla con una copa de vino y el maquillaje impecable, como si acabara de salir de una reunión de junta directiva. ¿Dónde has estado? Ni un hola, ni un gesto de alivio. Solo reproche. Me dejaste en evidencia delante de todo el mundo. Fue humillante, David. Me voy a mudar, Verónica. Sus ojos se agrandaron, perdiendo por un segundo esa frialdad calculada. Este no era el guión que ella había ensayado mentalmente. No seas dramático, por Dios. Tuvimos una bronca fuerte, vale. Todas las parejas discuten. No, no hemos sido una pareja de verdad en años. Somos dos desconocidos que comparten una hipoteca y una apariencia. ¿Es por Ricardo? Escupió ella. Porque te juro que no pasó nada. Es solo un contacto. No es por él. Es por nosotros. Por cómo te brillan los ojos cuando hablas de un ascenso o de una fusión, y cómo se te apagan cuando me miras a mí. Ah, claro. Ahora tener ambición es un pecado capital. Gritó, levantándose de la silla. No lo es. Pero dejaste de tener ilusión por nuestra vida juntos hace mucho tiempo. Y yo, por cobardía, te seguí la corriente. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Por un momento, una parte de mí esperó que intentara abrazarme o que llorara, que me devolviera al David sumiso de siempre. Pero se limitó a cruzarse de brazos, altiva. ¿Qué esperas de mí, David? ¿Que deje mi carrera? ¿Que me convierta en una maruja de los años 50? Quiero que seas honesta contigo misma, porque lo que realmente quieres no es a mí, sino a alguien que no te estorbe en tu camino. Su silencio, denso y cargado de verdades no dichas, fue la respuesta definitiva. 2 semanas después, encontré un piso en el centro, cerca de Madrid Río, con unos ventanales enormes que daban al Manzanares. No tenía nada que ver con el chalet adosado de las afueras. Era un espacio mío, con mis reglas.
Javi me ayudó con la mudanza de las pocas cosas que quise llevarme. Mi ropa, el sillón de orejas de mi abuelo y mi colección de vinilos que Verónica siempre había tildado de trastos viejos que cogían polvo. A mí, en cambio, me encantaba el ritual. Sacar el disco de la funda, colocar la aguja y disfrutar de ese primer crujido analógico antes de que estallara la música. Te veo mejor, tío, dijo Javi mientras abríamos un par de tercios de cerveza entre cajas a medio abrir. Mucho mejor de lo que imaginaba. Estoy en el camino. Mañana presento la demanda de divorcio. ¿Ha sido a piñón fijo, ¿Ni una oportunidad de arreglarlo? Tuvimos una última charla que lo dejó todo claro. No le conté que, cuando Verónica se dio cuenta de que esta vez no iba a dar mi brazo a torcer, lo único que gritó fue: «No puedes tirar 12 años a la basura». ¿Tienes idea de lo que va a pensar la gente? ¿De cómo va a quedar mi imagen? Ni un te quiero, ni un no te vayas. Solo pánico por el que dirán. Y ese fue el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez fuimos. Meses después, el otoño madrileño empezó a teñir la ribera del Manzanares de tonos ámbar y oro. Poco a poco, casi sin darme cuenta, había construido una rutina que me sentaba como un traje a medida. Carreras por la mañana por Madrid-Río, partidas de mus con Marc y los sospechosos habituales los fines de semana, y esas comidas largas de domingo con mi madre y con Javi cada vez que subía de Marbella. Era una vida mucho más sencilla, sin el brillo artificial de los eventos corporativos, pero era una vida puramente mía. El divorcio se firmó definitivamente en agosto. Verónica se quedó con el chalet de las afueras, pero terminó vendiéndolo a los pocos meses, supongo que le sobraban demasiados metros cuadrados de silencio, y se mudó a un loft de diseño cerca de las 4 Torres. Nos cruzamos una vez por casualidad en una cafetería de Chamberí. Fue una charla incómoda de apenas 5 minutos. Parecía que hablábamos un idioma distinto, como si estuviéramos recordando a dos personas que ya no existían. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo una extraña y liberadora indiferencia. Un sábado por la mañana, mientras estiraba después de correr junto al río, me encontré con Lucía Hernández paseando a su perro. David. Me llamó con una sonrisa sincera. ¡Qué alegría verte! No te dejas ver el pelo. Escucha, los Varela organizan una cena en su casa el próximo sábado. Me han preguntado 1000 veces si te animarías a venir. ¿Voy solo o tengo que llevar a alguien para que no me miren con lástima? Bromeé, secándome el sudor. Lucía se rió y se puso un poco colorada. Bueno. Dijeron que mi hermana Raquel está en Madrid. ¿Ya la conociste en nuestro aniversario, te acuerdas? También se ha divorciado hace poco y acaba de volver de Barcelona para instalarse aquí. Recordaba perfectamente a Raquel. Inteligente, con los pies en la tierra y una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación sin necesidad de llamar la atención. No sé yo si estoy para citas a ciegas, Lucía. Dije con cautela. No es una cita, pesado. Es solo una cena entre amigos de toda la vida. Te echamos de menos, David. No tiene sentido que hayamos perdido el contacto solo porque. Bueno, porque tu matrimonio saltara por los aires delante de todos. Vale, acepté, sintiendo que por primera vez no me pesaba el compromiso. ¿A qué hora me paso? 2 semanas después, esa cena se convirtió en una caña, luego en una cena a solas con Raquel, luego en un concierto en el Wisink y en una ruta de senderismo por la Pedriza. Cada día con ella era como descubrir habitaciones nuevas y luminosas en una casa que creía conocer por completo, pero que en realidad siempre había tenido las persianas bajadas. Una mañana de noviembre, volví a entrar en el Gato Negro. Pero esta vez no iba para ahogar las penas ni para huir de nadie, sino para tomarme un aperitivo con Javi antes de ir juntos al Bernabéu a ver el partido. Te veo bien, hermano, dijo él, observándome mientras pedíamos unos calamares. Pero bien de verdad. Lo estoy.
Me ha costado Dios y ayuda, pero he llegado a la orilla. Y Raquel ha sido un apoyo increíble, pero no lo es todo. Primero tuve que redescubrir quién era David Alonso cuando nadie lo estaba mirando. Javi levantó su caña. Por saber marcharse a tiempo, que es un arte. Y por todo lo bueno que viene después, añadí yo, chocando mi vaso con el suyo. Esa noche, relajado en el sofá de Raquel después de cenar, le conté la historia de la noche en que me fui de casa. Le hablé de la fuerza sobrehumana que me costó dar aquel paso hacia lo desconocido, con el corazón en la garganta. Eso requirió un valor que mucha gente no tiene, dijo ella, entrelazando sus dedos con los míos. No solo por irte, sino por tener la valentía de construir algo nuevo sobre las cenizas. Resulta que soy bastante más fuerte de lo que me habían hecho creer, respondí. Me alegro de que lo hayas descubierto tú mismo, susurró ella, inclinándose para un beso que no sabía a despedida, sino a un comienzo real. Afuera, empezaban a caer los primeros copos de nieve del invierno sobre Madrid, cubriendo los restos del año viejo con un manto blanco y limpio. Había abandonado una vida que ya no me quedaba bien y, al hacerlo, había caminado hacia el hombre que estaba destinado a ser desde el principio. Un hombre íntegro, dueño de su silencio y, por fin, genuinamente feliz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio normal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto. No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual, sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, sin obtener respuesta, siguió su mirada. Y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido.
Era una traición por capas entre dos familias, dos de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a dos personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío. Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel. Temor a que hubiera tomado más fotos. Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Riz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre.
Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo, siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada. Podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar. Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello,
la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. «¿Sabes cuánto me quiere?», dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación. «Nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti?». Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. «¿Eres médico?», continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. «Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado». Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa. No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardio. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. «¿Ves el patrón?». La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. «Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora». Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. «¿Debería decírselo a Gabriel ahora mismo?». Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones.
Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y por qué no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar,
que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel. Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad,
escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo. Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN. El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado.
El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final,
la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. Un año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo dos personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa, con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto. Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.